Amigas, amigos, seguimos con más. Son las 7:42 de la mañana. Continuamos con más de nuestro programa del día de hoy. Hasta ahora vamos a conversar con el diputado Carlos Paparoni acerca, bueno, de varios temas, por supuesto, pero básicamente de lo que ha sido esta decisión que tomó la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de sancionar a esta filial de Rosneft y que afecta directamente a esta empresa rusa. Y quería preguntarle justamente a Carlos Paparoni, porque ayer veíamos, entre otras cosas, la reacción que tenía el canciller del régimen, Jorge Arreaza, asegurando que esto iba en contra de los trabajadores petroleros, iba en contra de la economía venezolana y que iba en contra de la economía del país, por supuesto. Y que se trataba directamente de un ataque al pueblo de Venezuela. ¿Qué piensas al respecto, Carlos? ¿Va contra eso, contra el pueblo, contra los trabajadores, este tipo de sanciones? Bueno, lo primero, escuchar a Jorge Arriaza hablar de libertades económicas, hablar de libre mercado, hablar de el derecho a la propiedad privada, es algo que parece un chiste, ¿no? A ellos se les olvida que ellos expropiaron más de 5 millones de hectáreas, por ejemplo, que en responsabilidad de ellos acabaron con todo lo que es el aparato productivo venezolano, que en el caso petrolero han ido acabando con todo lo que es la industria petrolera que fue orgullo de Venezuela años antes de que ellos llegaran al poder, ¿no? Lo segundo es que vuelven a intentar manipular a decir que es contra todo un pueblo cuando la verdad es simplemente contra la cúpula. Es que ellos entiendan que solo abriendo las puertas para un cambio en Venezuela es que nosotros vamos a poder tener el país que estamos esperando y que hemos estado construyendo. Es que aquí lo que les ha ido afectando es mucho más el negocio, porque lo que es sorprendente es que se estén quejando de Rosneft cuando veíamos cómo, bueno, cuando además es el contrato o es la empresa extranjera que más ha cobrado por prestar servicio en Venezuela. Tiene descuento por barriles que saca, tiene descuento en la triangulación de los barriles, tiene además comisiones por triangular el dinero. Por cada dólar que sale de un barril de petróleo actualmente que es manejado por Rosneft, vuelven a entrar a Venezuela apenas 40 centavos de dólar. Después que pasa por bancos rusos, después de que ellos triangulan el petróleo, después que ellos cobran la operación. Entonces, lo que es impresionante es que ayer Jorge Arriaza parecía más un empleado de Rosneft que alguien que realmente le está doliendo la patria. Ahora, realmente esta decisión que toma el gobierno de Estados Unidos en contra de esta filial de Rosneft, ¿de qué forma colabora con atacar directamente al régimen de Maduro, Paparón? Mira, nosotros hemos hablado que primero es justo, y vuelvo con el tema, la caracterización del adversario. Hoy lo que nosotros vemos en Venezuela no es un proyecto político. Hoy lo que nosotros vemos dentro del régimen es una estructura que se parece mucho más a las estructuras de crimen organizado, donde soportan diferentes presiones y donde las estrategias para poder presionarlos tienen que ser completamente diferentes. Eso es una de las razones por la que quizás Nicolás Maduro hay cosas regulares que en cualquier parte del mundo habrían sacado un gobierno y resulta que a él no le genera la presión que le ha generado en otros países o que se han generado en otros sectores. Una de esas es justamente el tema financiero, es poder cortar el acceso a recursos que pueda tener Nicolás Maduro para perpetuarse en el poder. Entre esos puntos, Rusia fue fundamental para la triangulación de petróleo y además para lo que es el manejo de cuentas y triangulaciones de cuentas para poder sostener a Maduro y para crear o para darle ese piso en el que él se ha ido manteniendo. Hoy, sin duda alguna, creo que una de las acciones más importantes que se ha tomado por la comunidad internacional en cuanto a presionar Maduro es lo ocurrido ayer con Rosneft. Ahora, diputado, ayer hablaba el canciller Lavrov, el canciller ruso,
y aseguraba que esto, por supuesto, forma parte de todo un trabajo que realiza el gobierno de Estados Unidos y que el gobierno norteamericano no entiende que esto no va a, decía textualmente la prof, que esto no va a mermar, digamos, en lo que significaría esa relación que existe entre Rusia y Venezuela. Bueno, básicamente entre Rusia y el régimen de Maduro. Así lo manifestaba la prof. Ellos no se consideran del todo afectados. ¿Tú crees que sí estén afectados, digo, el gobierno ruso ante esto? ¿Es un golpe duro, es un golpe bajo contra la industria petrolera rusa? Mira, Sergio, en mi opinión personal, hay dos formas de ver a Rusia. Uno es a través de la historia y la importancia geopolítica que ha tenido Rusia a través de los años, y la otra es verlo, lamentablemente, como hoy funciona el mundo, verlo desde la etapa comercial interna, verlo desde lo que es el mercado que pueda tener. Hoy el mercado de Rusia es más pequeño que el mercado, es más o menos similar, un poco más pequeño que Texas. Si habláramos de Estados Unidos, si habláramos de Europa, es un poco más pequeño que Italia. Hoy, si hablamos netamente de mercado, Rusia no es una potencia económica y financiera. Y con esto no estoy desmeritando a Rusia, ni ofendiéndolos, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que hay lujos que no se pueden dar. Entre esos lujos que no se pueden dar es que una empresa del tamaño de Rosneft pueda salir del mercado americano o comience a tener que triangular o tenga este tipo de complicaciones, sobre todo en lo financiero. Rosneft Oil fue en el año 2015 sancionada por temas de Ucrania y les tocó crear Rosneft Trading para poder comercializar el petróleo. Pero no solamente fue crear una empresa por otra, aunque no hayan acuerdos y no sea público, si nosotros revisamos las relaciones y lo que ocurrió en la geopolítica, existieron algunos acuerdos mínimos para que ellos pudieran seguir operando. Entonces yo sí creo que es un punto de presión y aquí lo más importante que hay que entender, lo decía el presidente Guaidó el día de ayer, es que nosotros, mire, lo único que tienen que hacer es dejar de sustentar una dictadura en Venezuela, que entiendan que quien sustenta una dictadura hoy es parte de un delito, de un crimen de guerra. Hoy los venezolanos vivimos una guerra y como tal tienen que entender que nosotros estamos luchando por nuestra libertad. Ahora, estas sanciones, diputado Paparoni, ¿qué persiguen? Que el régimen se siente a, no sé, a negociar su salida. Persigue, en todo caso, que el régimen decida irse. Lo dudamos, pero bueno, te pregunto. Eh, que en todo caso, ¿qué se busca con esto? ¿Asfixiar al régimen para que logre algún tipo de buscar una salida? ¿Cuál sería el objetivo? Mira, mira, las teorías de presión te dicen que tú lo que buscas es una negociación real. En términos puntuales y para ser completamente sincero contigo, lo que te digo es que lo que nosotros hoy buscamos es justamente que los venezolanos puedan tener una salida a la crisis que hoy tienen. Que si bien estas medidas o cuando uno toma este camino no es una salida final, es una salida que te disminuye costos de otro tipo de acciones. Pero la verdad, luego de la gira presidencial del presidente Guaidó, hoy esto es apenas una parte de las acciones que se tienen encaminándose a lo que sería la mayor, una presión mayor o la presión, o lo que ha definido el presidente Guaidó, la presión total. Sí, a veces se nos va un poco la señal, diputado. Claro, son algunas de las acciones. Efectivamente, las sanciones no van a poder hacer nada solas. Todo tiene que ir acompañado de otro tipo de acciones que deben tomarse incluso en lo interno, en el seno interno del país, diputado. ¿De qué deben estar acompañadas estas sanciones? Porque muchas veces digamos, el ciudadano común percibe que estas sanciones no hacen nada, no afectan absolutamente nada al régimen como tal y siempre busca otra opción, otra salida para pues terminar favoreciéndose ellos. No, mira,
aun cuando sabemos que es difícil, que es complejo, que la realidad nos está avasallando en Venezuela el día a día. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para la movilización interna. Pero además, esto también tiene que venir acompañado de movilización interna de muchas más unidades, de una capacidad mayor de sacrificio por el liderazgo, y también dentro comenzar para los que estamos afuera, es comenzar a ayudar y a colaborar con tareas que dejó Guaidó cuando salió de su país para poder conseguir que se aumenten y que se abran o que comiencen ya a encaminarse ciertas acciones en las cuales se conversaron en su gira. Tú comentabas ayer a través de tus redes sociales que efectivamente la sanción contra Rosneft se sintió casi que de inmediato cuando hubo una baja en los valores de la bolsa y además se manifestaba que se había perdido aproximadamente unos 3.500 millones de dólares en tan solo 2 horas. O sea que sí hay afectación directa a la empresa, ¿no, Carlos? Es que además, la prioridad, cuando uno hace un análisis completo, la prioridad ha sido el negocio. Es poder hacer dinero, es poder seguir viviendo de los venezolanos, es poder aprovecharse de la situación que hoy estamos viviendo los venezolanos. Y si la prioridad es el dinero, bueno, acabemos con el dinero. El día de ayer eso era parte, o lo que quería dibujar era justamente eso. Miren, si para ustedes Venezuela es un negocio, Nicolás Maduro es tan mal negocio que ustedes acaban de perder 3.500 millones en horas, cuando por más que les habría tocado ganarle, aproximadamente sería lo que ellos están ganando, bueno, ni siquiera paga su deuda, para que tengamos una idea. Y que la única forma que ellos puedan recuperar lo que hayan invertido en Venezuela es justamente apostar por la normalización del país, es apostar porque en Venezuela exista democracia, porque Venezuela pueda tener un mercado real donde con reglas claras puedan competir y que nosotros podamos desarrollar. Aquí lo más importante es entender que nosotros, mire, Venezuela tiene que ser un país que esté apostando a su desarrollo, que el día de mañana, después que salgamos de esta pesadilla, podemos recibir inversiones de cualquier tipo y que el mercado venezolano vuelva a tener la fuerza que tuvo o incluso que construyamos un mercado mucho más. Aquí habrá oportunidad para no solamente empresas americanas, colombianas, brasileñas, europeas, venezolanas, pero también va a haber oportunidades para empresas chinas o empresas rusas si ellos saben, entienden y si no consiguen sosteniendo a un régimen y siempre y cuando se atañen a las leyes venezolanas y a las leyes que nosotros tengamos en nuestro país. Ayer el enviado especial para el caso Venezuela de Estados Unidos, Elliot Abrams, hablaba de que es factible que vengan nuevas sanciones. Bueno, lo viene diciendo desde hace ya un tiempo, ¿no? Lo alertaba sobre Rosneft y pudiera incluso haber sanciones contra empresas como Reliance Repsol. de India y hasta Repsol de España, hasta Chevron de Estados Unidos. A ver, eso sí sería más catastrófico para el gobierno, para el régimen de Nicolás Maduro, Paparón. Es que aquí lo importante no es, aquí hay que diferenciar algo importante. No es que nosotros estamos buscando empresas que están trabajando con Nicolás Maduro actualmente en Venezuela para ver cómo se sancionan y le pedimos a los americanos que lo hagan. No, aquí lo que está sancionando el Departamento del Tesoro americano son empresas que han triangulado dinero, que han triangulado petróleo para Nicolás Maduro. Y además, dinero en efectivo, petróleo que es intercambiado por dinero en efectivo y que no lo ha visto, que no ha beneficiado a los venezolanos, que se ha mantenido dinero que ha sido para poder mantener a un estatus y a una cúpula. Mira, con todo y la crisis que vivimos en Venezuela y con todo que hoy Nicolás Maduro no tiene los ingresos que tenía en el pasado, que es el momento más bajo de sus ingresos posiblemente desde que llegó la revolución al poder, los índices de corrupción siguen siendo exactamente igual, siguen cobrando o incluso acrecentan. Anteriormente se pagaban $32 por cada caja CLAP, hoy están llegando a más de $60 por caja. Entonces, aquí lo que vemos es que
si bien tienen una crisis y los venezolanos estamos viviendo una crisis, ellos están terminando de, como comúnmente se dice en nuestro país, mira, de raspar la olla y ver qué les queda. Eso es lo que nosotros además tenemos una obligación de poder frenar y hacer todo lo posible para evitarlo. Bueno, diputado, gracias. Gracias por permitirme conversar con usted. Un fuerte abrazo. Seguimos en contacto. Gracias Sergio, un por abrazo. estas Muchas declaraciones que nos gracias. ha dado para acá. Y bueno, seguimos hablando. Gracias al diputado Carlos Paparoni.